Muy bien, queriendo que hubiera seguido la fiesta, pero bueno, aquí estamos, en la otra fiesta. Este, ¿Tienen preguntas? ¿Cómo les fue con su resumen? Bien, yo hice una infografía, nada más el tema, creo que es el 7.2, no lo entendí. Sí, prácticamente no lo entendí muy bien. Y qué ¿Cuál bueno, me era? mandó el libro. ¿Cómo? Sí, A mí no me lo que mandó el habla, libro. creo ¿Cómo que habla acerca de no? la teoría de la, De la, ¿A quién se le fue, a mí o a ti? Bueno, ¿Qué es pasó? que yo tenía duda en creo que es el 7.2, en lo que habla acerca de la teoría de la viga elástica, algo así, recuerdo que decía. sí. Este, en, en la primera parte. Inge, le comento que no me mandó el libro. Aceptó un compañero, me dijo Oh, que me lo mandó que un no, compañero. pero estaba en el drive. Ah, ¿lo subió al A ver, drive? sí, ahí está. Ahí está, ahí mero está. De ahí se los pasé, pues, y de ahí lo estoy abriendo ahorita. Mira, déjalo muestro. Sí, ahí estaba en el drive. Bueno, ahí lo puse. A Se ver, me fue, profe, entonces. ¿Me da chance de mandarlo ahorita antes de las 10? Para hacerlo ahorita, que acabe la clase. bueno, bueno, pues Gracias, sí, Inge. como decía, bueno, a ver, yo estaba presentando algo, pero no sabía qué. Oh, de esta parte, a ver, uno es el 7.1, que tiene que ver con la parte de los apoyos que habíamos visto. Y el 7.2 es la parte de la teoría que me dice. A ver, ¿sí la está viendo? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí lo estoy viendo. Sí, sí, sí sabe. Entonces, ahí hay muchas de las cosas que tiene que uno mantener de toda su vida de ingeniero civil. Este, primero, suponer pues que estas secciones, aun cuando aquí haya un radio de curvatura y la viga se deforme como está aquí, si se fijan, bueno, en este caso estas líneas que se ven aquí de la carga son perpendiculares, ¿verdad? Sí. Son perpendiculares a la viga, así Sí, deformada. Entonces, de esa misma manera es como las secciones se mantienen planas después de la deformación. Si se fijan, estas líneas son planas, las de los extremos. Entonces, cada sección, aun cuando se está deformando, pero suponemos que esa sección es plana. Y entonces, pues con base en eso se puede calcular la deformación final. La deformación final. Y con la ley de Hooke es con la que trabaja. Pero primero, si se fijan aquí, solamente es la relación de las deformaciones. En esta parte solamente es la relación de las deformaciones y encuentra la, la expresión que tenían creo que era en resistencia, de la deformación final menos la inicial entre la inicial.
Con base pues en esta expresión de la deformación, toma DS, el DS inicial y el DS final. Es decir, el DS es el diferencial cuando todavía no se deforma y el DS' es cuando se deforma. Y con ese puede entonces sacar una deformación promedio. Una deformación promedio que sería la diferencia entre la longitud real, eso les da la deformación promedio. Y entonces pues le queda la expresión así, 1 sobre el radio de curvatura menos la deformación promedio sobre la distancia a la cual estamos calculando esa deformación, en este caso ds'. Y les decía, usa la ley de Hooke para convertir esta expresión que tenemos aquí de la curvatura o esta relación que hay entre la deformación y la posición de la deformación para tener entonces la curvatura y el momento. Esta sería la curvatura y este es el momento que produce esa deformación. ¿En qué parte tiene la duda? Ya me fui yo nomás hablando, perdón. Nada más le quería preguntar como último, el dibujo que hay una viga ahí dibujada, los otros dos dibujos que están abajo son secciones transversales de la viga, ¿verdad? Es este diferencial de X, es en el plano. Ah, Y ese es el que está tomando. Esta seccioncita que está aquí, es este. A ver. y los dos dibujitos que estaban debajo son secciones Son ese transversales. segmento, son ese diferencial. Ahí déjame checarlo. Ahorita te lo muestro en Ok. la pantalla para que lo veamos. A ver. Es que tiene una viga. Tiene una viga así. Y recuerda que nosotros usamos así a una distancia X. Y entonces aquí toma un diferencial. Haz cuenta que la viga está así. Y entonces toma ese diferencial. Este diferencial de aquí, este segmento, este diferencial es el que toma, así. Y entonces, en un principio, en el eje neutro, por donde pasa la curva elástica, en ese punto, ese vale de X. Y luego ya después, a una distancia Y, tiene otra medida que en este caso le llama ds. Entonces, ds y dx son iguales al principio, antes de la deformación. Oh, Y, ya entendí. ajá, y después, ya cuando se deforma así, ya cuando se deforma la viga, Se entonces empieza a comprimir arriba, ¿verdad? ajá, sí, aquí es donde se empiezan a formar. Y entonces, haz cuenta que ese diferencial es este. Entonces, el diferencial se hace así. Y en medio sigue quedando igual de X. Este no cambia porque está por el centroide, Sí, de la en el viga. eje neutro. Ajá. Entonces ese no cambia, ese sigue siendo de X. Pero a la distancia Y, ya este es el ds'. Ok, ya. Eso era lo que tenía duda. Ok. Y entonces ya con eso se hace la relación pues de la deformación la deformación promedio con la deformación inicial, la distancia real y la deformación. La diferencia de estos dos me da la deformación. Y si lo divido entre la real, pues me va a dar la deformación promedio, que es la que está usando ahí. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Sale. ¿Alguien más tiene dudas? Ok, entonces, ya sabemos nosotros que como estamos bajo la ley de Hooke, las deformaciones y en este caso el desplazamiento vertical y la rotación, pues son muy pequeños porque siempre van a estar en el rango elástico y siempre el material pues se va a poder restituir a su tamaño original. Entonces,
pues podemos usar o simplificar la expresión del diferencial, ¿no? Tendríamos así, la segunda derivada de la deformación con respecto a x es igual a el momento sobre y. Esta es la curvatura, esta es la expresión matemática de la curvatura. Este es el momento que se está aplicando o que está generando la deformación. Y esta expresión de EI es la rigidez a la rotación, la rigidez a la deformación. Entonces, tomando en cuenta el material y tomando en cuenta la sección, la curvatura pues va a tener un valor ya sea muy grande si estos valores son pequeños, entonces la deformación va a ser muy grande. Es decir, si la viga es muy pequeña y ustedes la aplican en un momento, pues va a tener mucha deformación. Si la viga es muy grande, tiene una inercia muy grande, pues no va a tener deformación. La deformación va a ser muy pequeña. Imaginen pues para flexionar o para torcer una viga de concreto, ¿no? Bueno, entonces ya para poder encontrar la función, la curva elástica, esta V que me va a representar la manera en cómo el eje neutro de la viga se deforma así en la curva elástica, pues necesitamos el momento que se está generando en la viga, o el momento que se produce pues en la viga a lo largo, obviamente, de toda la viga, ¿no? Entonces, hay así un primer ejemplo muy simple, donde tenemos una carga así colocada a una distancia, y también vamos a tener entonces una sección. Imaginen así, bueno, ahorita no podemos, ok, la vamos a poner, pero ahorita no la podemos usar puesto que no tenemos valores reales acá, ¿no? Entonces tendríamos, sería una sección de concreto. Si el F'C es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces del código de construcción del ACI o del código de la Ciudad de México, nosotros podemos tener una definición o una aproximación para el módulo de elasticidad. Y vamos a usar ese valor que sería así 15.100 de la raíz del F'C. Esto sigue estando en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la inercia, como es una sección, obviamente depende de la sección, ¿no? Pero como es una sección rectangular, entonces la inercia va a ser BH cúbica sobre 12. Bueno, entonces nosotros tenemos esta viga y lo que queremos encontrar pues es la deformación, es decir, la curva elástica, y entonces esa curva elástica pues va a ser de esa manera. Recuerdan, en este punto el desplazamiento vale 0 y la rotación también vale 0 porque es un apoyo empotrado. Y entonces esta sería la función que vamos a encontrar con el método de doble integración. Vamos a encontrar entonces el momento. Como hay una sola carga, entonces tenemos pues un solo estado de carga y vamos a tener entonces una sola función de momento. Es decir, así, M1 de X va a ser igual a menos P por X. ¿De acuerdo? Y entonces escribimos la expresión. Sería así, la segunda derivada de B con respecto a X va a ser igual a menos P por X. Y entonces, pues integramos una vez. Y al integrar una vez vamos a tener la primera derivada, y la primera derivada es la pendiente. Aquí tenemos el EI, lo vamos a pasar para acá, ¿eh? Así, EI de X va a ser igual a menos P por X cuadrada sobre 2 más C1. Y si volvemos a integrar, vamos a tener entonces ahora sí la función. Y sería V de X es igual a menos P por X cúbica sobre 6 más C1 de X y más C2.
Entonces ya nosotros tenemos la función de la curva elástica, pero pues es la solución general. La solución particular la vamos a tener si encontramos los valores de C1 y de C2, las constantes pues de integración. ¿Cómo encontramos esas constantes? Pues con los valores conocidos de la función. ¿Cuáles valores yo conozco de esta función? Cuando la Cuando viga estamos, está del lado cuando estamos izquierdo. acá, ¿no? Ajá. Cuando la x es igual a L. Cuando estamos en este punto, la x es igual a L, y entonces en ese punto el desplazamiento vale 0 y la rotación también vale 0. Entonces decimos así. Así cuando x es igual a L, la rotación en ese punto es igual a 0. Y entonces, si le ponemos valores, nombres a este de la 1 y la 2, de la ecuación 1, vamos a tener entonces que 0 es igual a menos P por L cuadrada sobre 2 más C1. Y de aquí entonces tenemos que C1 es igual a P por L cuadrada sobre 2. ¿Sí? Y luego, también, cuando X es igual a L, el desplazamiento en L también es igual a 0. Entonces, de la 2, tendríamos que 0 es igual a menos P por L cúbica sobre 6 más C1 por X. Sería P por L cuadrada sobre 2 por L más C2. Así. Este es L. Así. Esta también. Y entonces de ahí despejo C2. ¿Cuánto vale C2? P por L al cubo sobre 6 más No, más menos, no. perdón, menos, No, menos tampoco. ¿no? No. Es un tercio de P por L al cubo. Así. Y no, aquí queda uno negativo, ¿no? Y ya lo paso para allá. Es que los dos son PL cúbica. Me parece que sí queda negativo, maestro, porque si hace la resta ahí es un medio menos un sexto y da un tercio del lado, así teniéndolo Queda, de un lado. Y queda cuando menos lo pasa entonces. sí va a cambiar de signo. Ok, sale. Entonces ya tenemos C1 y C2, lo sustituimos en la segunda que es la curva elástica. Entonces tendríamos ahora sí EI por V de X va a ser igual a menos P X cúbica sobre 6 más C1 sería P por L cuadrada sobre 2X menos P por L cúbica sobre 3. Y entonces esta sería la curva elástica. Esa es la función de la curva elástica. Ah, los ejes que nosotros estamos tomando, pues ya vieron, en general hacia acá es X, pero ahora hacia arriba va a ser V. Entonces, si la deformación es negativa, está abajo del eje X. Si la deformación es positiva, está arriba del eje X. ¿De acuerdo?
Y entonces podemos calcular la deformación en este punto, que sería la deformación máxima que produce esa carga, ¿verdad? Y entonces esa deformación máxima sería cuando la X es igual a 0, es decir, cuando estamos en el punto de la carga. Y entonces cuando la X es igual a 0, pues me va a dar una deformación que sería la máxima, que sería menos P por L cúbica sobre 3. Esta sería la deformación máxima en este punto. Así. ¿Tienen preguntas? Por el momento parece que todo bien. ¿Todo claro? Ok, entonces encontramos la función de momento. Escribimos la ecuación diferencial que vamos a integrar, la integramos 2 veces, aparecen las constantes C1 y C2, luego encontramos los valores de las constantes con las condiciones en los apoyos, en este caso con los valores de la función que ya conocemos, encontramos C1 y C2 y luego lo volvemos a sustituir en la ecuación 2 que es de la curva elástica. Y entonces ya esa curva elástica me va a permitir encontrar el valor de la deformación en cada punto. Puede ser así relativa en función de I, o si usamos los valores de la sección, de una sección real, pues podemos saber cuánto es lo que se deforma esa viga con esa carga, pero la deformación real en metros o en centímetros, depende de qué lo calculemos, ¿no? Ahí tengo una duda, maestro. ¿Y podríamos iniciar la X en vez del lado derecho, la podríamos iniciar del lado izquierdo, yendo de izquierda a derecha? Sí, sí, pero hay que encontrar el valor de la reacción en el apoyo y del momento. O sea, ponerla en equilibrio, pues, Ah, ok. y ya usar esos valores, sí. Aquí también le quedaría acá un momento de P por X o de P menos X y el valor de P hacia arriba. Y entonces hacer la ecuación. Y también ahora las condiciones en ese caso, cuando la X es igual a 0, la deformación, la rotación sería 0. Y cuando la X es igual a 0, el desplazamiento sería 0 porque estarías en este punto. Sí, pero no pasa nada, sí lo puede hacer también. Ok. Es que así venían, bueno, así venía un ejemplo en el En el libro, libro pero venía al no. revés, ¿verdad? Pero sí se eh, recuerda que lo calculó aquí. sí, pero es Lo que el puede libro es calcular. una viga con una carga distribuida y estáticamente determinada, con dos apoyos. Ese es otro, ese se me hace que es el segundo. Pero el primero sí creo que era así, pero creo que está resuelto por este lado. No, sí está por aquí, ¿no? Bueno, no recuerdo. Mm, Pero bueno, o sea, si lo tiene que hacer por este lado, necesita ponerla en equilibrio, encontrar el momento y encontrar la reacción en A. Y ya hacer la función de momento. Pero si se fija, ya van a aparecer dos términos. Y aquí nada más apareció uno. Pero bueno, o sea, no pasa nada, ¿eh? Sí se puede. Igual, es igual en el caso, por ejemplo, de una viga que tenga, así como dice, simplemente apoyada y que tenga dos cargas o dos estados de carga, pues lo puede hacer puede hacer las ecuaciones de momento, las dos por un solo lado o una por un lado y otra por el otro, pero eso le va a indicar entonces a usted cómo van a ser las condiciones en los apoyos, cuando la deformación vale cero. ¿Cuándo la deformación vale cero? Porque en ese caso la rotación no la conocemos. También eso puede definir, ¿no? Si tiene valores conocidos en el apoyo o si tiene valores conocidos en otro lugar, pues entonces lo puede hacer por donde sea. Sí, es que el problema tenía de valores conocidos la longitud, o sea, ya tenía todos los valores. Tenía la Sí. longitud, tenía, como era una simplemente apoyada, pues en los extremos tenía la deformación en cero y también la pendiente en cero. No, si era simplemente apoyada, no, la pendiente no vale cero. Es que gira. Entonces ahí la pendiente no vale cero en los articulados ni en el rodillo.
Donde vale 0 es en este nada más, en el apoyo, la rotación. Ok. O en el caso, por ejemplo, de una viga que tenga una carga puntual al centro, también conoce la rotación en el centro porque ahí la pendiente vale 0, ahí le cambia, es un punto de inflexión. Oh, Ahí, cierto, la tenía en eso- el, eso- la tenía en el medio. ahí Era sí vale 0. ahí, porque era de 10 y tenían 5 pendiente igual a 0. Ok, sí, en 5, pues sí. Es que ahí la curva tiene su punto de inflexión, ¿no? Es decir, está así y se deforma de esta manera. Entonces, al centro, en ese punto, la pendiente vale 0. Ajá. Y ya con eso encontraba, creo que la primera constante. Y ya, sí. Y bueno, ese se puede hacer así o se puede también hacer como una condición de continuidad, que era el otro caso que veían ahí en el texto, ¿recuerda? Bueno, entonces, ¿hasta ahí tienen preguntas? Por el momento no. Dale. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para usar la curva elástica que encontramos y para encontrar la deformación máxima. Es decir, le vamos a dar valores a P y a L. Y entonces podemos saber cuánto se deforma así de manera relativa y cuánto se deforma real. Esa viga con esta sección que tenemos propuesta aquí, ¿eh? Entonces vamos a tener así una viga con una carga puntual en el extremo, con esa sección de concreto y con esas dimensiones, y lo que vamos a encontrar entonces sería la curva elástica. Es decir, vamos a tener que la longitud son 5 metros y que la carga son 8.000 kilogramos. Así. ¿Cuál es la deformación máxima? Pues ya tengo mi expresión para la deformación máxima. Sería así, la deformación máxima va a ser igual a menos P, que serían los 8.000, por la longitud, que serían los 5 metros al cubo, sobre 3, por el módulo de elasticidad. Si se fijan, ya lo bajamos hacia acá. En lugar de tenerlo aquí, lo pasamos dividiendo. Lo pasamos dividiendo. Y entonces sería los 15.100 por la raíz de 250. Y lo tenemos que convertir a metros porque ahí está en centímetros. Entonces sería por 100 y por 100, así. Y por la inercia. ¿Cuánto da la inercia en metros? Sería 0.20 por 0.4 al cubo sobre 12. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da la inercia? Me da 1.067 por 10 a la menos 3, redondeado. Entonces aquí iría, aquí a 1. ¿Uno qué era? 1.06. 1.067 redondeado. Ajá, así. ¿Y entonces cuánto les da esto?
Menos punto 13,1. Sí, también me dio aproximado, Ricardo. Me dio menos 0.13084 8086. 0.13. 1. 1. Ok. Estos son metros, ¿eh? Entonces, si lo multiplicamos por 100, me van a dar centímetros. Así. Y entonces, eso es lo que se deforma en el extremo donde está la puntual de 8000. 13 centímetros. Así. Y hay una definición de la deformación permisible, es decir, lo máximo que podemos permitir que una viga se deforme, que es, en general, creo que hay un caso particular para la que está así en voladizo, ¿no? Creo que era por 2. Pero en general, es la longitud sobre 240, todo en centímetros. Entonces, si dividen a los 500 centímetros de la viga sobre 240, ¿cuánto les da? 2 punto qué? 2.1. Sí, se puede redondear a 2.1. 2.1 centímetros. Esto es lo máximo que se debe deformar esa viga con esa carga y con esa sección. Si ustedes pueden ver entonces que la deformación real es mayor que la deformación permisible, pues entonces tienen que cambiar la sección. El concreto no, porque la sección debería seguir siendo de concreto, pues. O en este caso la propusimos de concreto. Entonces lo que podemos cambiar es la inercia y podemos hacer la viga más grande y entonces tener una inercia mayor y eso hace que la deformación pues disminuya. Pero esta sería la deformación permisible para esa viga. ¿De acuerdo? Y la otra es que hagan la tabulación, que tabulen la función, obviamente con este EI, para que puedan graficar así a cada metro a lo que se deforma. Y aquí en este caso pues serían los 13.1 centímetros. Así. ¿De acuerdo? Esta sería la curva elástica. Muy bien. Ok. Pues hasta ahí le dejamos hoy. Mañana hacemos otro ejercicio. Lo que sí hay que hacer, lo que sí hay que hacer es tabular y graficar bien esta curva, ¿no? En Excel. En Excel o en MATCAD, en lo que puedan. ¿Vale? Sí, está bien, maestro. Sí, no sé. Vale, Muy pues. bien. Muy bien, Inge. Vale, hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Tiempo de decirle Hello. adiós.